Organiza tu proyecto, episodio 21, gestión de riesgos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Organiza tu proyecto, el podcast en el que hablamos de gestión de proyectos, tecnología y todo lo relacionado con optimización de procesos. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre qué es la gestión de riesgos y por qué es tan importante. ¿Por qué tiene tanta importancia tener un plan de gestión de riesgos para que nuestro proyecto llegue al éxito y podamos salvar todos esos riesgos que nos vayan viniendo? Siempre que tenemos en mente empezar algún proyecto, nos vienen a la cabeza cosas que pueden salir mal. Pues todas esas cosas que pueden salir mal las podemos contemplar como riesgos y podemos crear un plan para que si estos riesgos ocurren nos hagan el menor daño posible. Vamos a empezar por definiciones. ¿Qué es esto de la gestión de riesgos? Pues la gestión de riesgos consiste en identificar, analizar y responder de manera proactiva a los posibles riesgos que pueden ocurrir, a los riesgos potenciales. ¿Y qué es un riesgo? Pues un riesgo es todo aquello que pone en peligro el éxito de un proyecto. Puede ser algo que nos haga cambiar la planificación, que nos toque el presupuesto o que simplemente haga que el proyecto no salga adelante. Entonces, todos estos riesgos vamos a tener que contemplarlos y ver qué hacer si ocurren. Hay que tener en cuenta que siempre existen riesgos para cualquier cosa que hagamos. Y si tenemos la actitud de apagafuegos y vamos vamos intentando calmar las aguas cada vez que ocurre algo malo, con esa actitud reactiva y no proactiva vamos a tener un problema y va a tambalearse el éxito del proyecto. Entonces es esencial identificar con antelación todos esos posibles riesgos que puedan ocurrir. Y bueno, ¿qué riesgos tenemos típicos? Pues nos puede fallar la tecnología, ¿no? Que no tenga disponibilidad o que se averíe. Imaginamos que tenemos un equipo en remoto, pues podemos tener problemas de comunicación porque entre ellos hablen en distintos idiomas, o que tengan retraso por la diferencia horaria, o que se cree una relación laboral fría porque al final no sienten ese contacto cercano, ¿no? O luego también puede haber riesgos porque un proyecto no se ha descrito en detalle y falta información y de ahí surgen más riesgos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo podemos hacer sobre todo, cómo podemos identificar todos esos riesgos, porque claro, puedes decir, ¿y cómo se me va a ocurrir a mí los posibles riesgos o el 90% de los riesgos que le pueden ocurrir a mi proyecto? Pues vamos a ver distintas formas de identificar todos esos proyectos y cómo abordarlos. Uno de los primeros consejos que puedo darte para identificar correctamente esos riesgos que pueden ocurrir es que trabajes con todo el equipo que está involucrado en el proyecto, porque cada una de esas personas estará especializada en un área y será capaz de descubrir o de identificar los posibles riesgos que pueden ocurrir en su parte del trabajo. Luego también te aconsejo que preguntes a otros gestores de proyectos sobre riesgos en proyectos similares, ¿no? Un gestor de proyectos que haya pasado por un proyecto similar al tuyo podrá decirte posibles riesgos que él ha contemplado. Entonces eso también nos puede ayudar. Y bueno, también te aconsejo que todos estos riesgos los vayas recogiendo en un formulario o en una hoja o en un software y vayas respondiendo a ciertas preguntas. Las preguntas que pueden ayudarnos a identificar el impacto de este riesgo pueden ser a qué tareas afecta, qué objetivos peligran, qué consecuencias tendría ese riesgo. Y ante esas preguntas, nuestra respuesta tiene que ser acciones de contención. O sea, cómo vamos a mitigar ese posible riesgo que pase. Y vale, si tenemos un montón de riesgos contemplados, pero ocurre uno que no teníamos contemplado, un riesgo atípico, ¿qué podemos hacer? Pues lo mejor sería crear un fondo de contingencia por si un riesgo impredecible ocurre. Y si aparece ese riesgo, lo que tenemos que hacer es tirar de ese fondo de contingencia y ver qué ocurre, si nos produce un retraso, si nos produce un aumento de costes y aprovecharnos de ese colchón para esos riesgos imprevistos. ¿Y qué cantidad de dinero tiene que tener ese fondo de contingencia? Pues un porcentaje alrededor del 5 o el 10% del presupuesto total del proyecto si creemos que hay probabilidades de que pase algo así muy atípico. Si no, puede ser un porcentaje menor o también depende de la envergadura del proyecto.
Y claro, también es importante analizar esa respuesta que vamos a dar ante el riesgo, esa acción de contención, porque puede que haya riesgos en los que únicamente podamos aceptar la consecuencia, porque si el impacto del riesgo cuesta 100, no tiene sentido utilizar 1000 euros en su contingencia, ¿no? Entonces tenemos que ver ese tipo de respuestas que vamos a dar ante esos riesgos. Tenemos varias opciones. Podemos aceptar la consecuencia del riesgo, si vemos que es un riesgo que el impacto es bajo. Podemos usar el fondo de contingencia. Podemos intentar evitar el riesgo, mitigarlo, transferirlo. Tenemos como varias opciones ante el tipo de riesgo que nos pueda ocurrir. Y como siempre, una vez que analizamos, que vemos qué puede ocurrir y sacamos un plan de acción, un plan de contingencia ante ese riesgo, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es monitorizar, ver qué está pasando, si al final ese riesgo ha ocurrido o está ocurriendo, qué respuesta le vamos a dar o le estamos dando. Tenemos que ver ese tipo de respuestas que estamos teniendo ante los riesgos, ya que hemos hecho ese trabajo previo de analizar y saber qué hacer si ocurre, ¿no? Y para la base de datos que crees con todos esos riesgos, tanto para registrarlos como para monitorizarlos, te recomiendo que pongas estas cabeceras o estas columnas: riesgo, desencadenante, impacto, probabilidad, prioridad, respuesta ante el riesgo, quién lo monitorizará y resultado de la respuesta ante el riesgo si es que la usamos. Y bueno, como hemos visto varias cosas durante el episodio, lo que voy a hacer ahora es un resumen en pasos de todo eso que hemos visto para tener una correcta gestión de riesgos y una buena respuesta ante esos posibles riesgos que nos puedan ocurrir, desde la identificación hasta esas acciones de contención o de corrección de ese riesgo. Si empezamos por el paso 1, que es por donde se debe empezar, ¿no? El paso 1 consiste en identificar los riesgos y registrarlos, ¿no? Entonces, un riesgo, recordamos que puede ser cualquier evento o cualquier cosa que pueda afectar de forma negativa a la planificación, al presupuesto o, en definitiva, al éxito del proyecto. ¿Cómo podemos identificar estos riesgos? Pues lo primero, preguntando a los involucrados por los supuestos riesgos en cada una de sus áreas, porque ellos van a ser expertos y van a saber identificar esos posibles riesgos que pueden ocurrir en cada una de las áreas. Otra opción es hablar con expertos que hayan gestionado proyectos similares. Entonces nos pueden ayudar con esos posibles riesgos y con esa identificación. Y otro consejo que te puedo dar es que hagas un brainstorming grupal con todos los participantes y que cada uno opine, aunque no sea de ese área, o que cada uno pueda identificar riesgos del proyecto en general. El paso 2 sería analizar los riesgos. Por cada riesgo que identificamos nos tenemos que hacer ciertas preguntas. ¿Qué probabilidad hay de que ocurra ese riesgo? ¿Cuál sería el impacto y la gravedad que tendría si se produjese? ¿Cuál es nuestro plan de acción ante ese riesgo? Según el impacto y la probabilidad de que ocurra, ¿qué nivel de prioridad le asignamos? ¿Y quién es el responsable en caso de que este riesgo ocurra? Lo más seguro es que no tengas la respuesta de todo esto al principio, ¿no? Y según vaya avanzando el proyecto, pues vayas teniendo más información sobre cada uno de esos riesgos. Recuerda que por cada riesgo necesitas un plan de acción o de respuesta para revertirlo rápidamente en caso de que ocurra. Si no ponemos un plan de acción, no tendría sentido hacer gestión de riesgos, porque si pasa, pues va a pasar y ya está. No vamos a poner medidas de contención. Entonces es muy importante que por cada uno de los riesgos que identifiquemos creemos ese plan de acción. El paso 3 sería priorizar esa lista de riesgos según la probabilidad de que ocurra y su impacto. Entonces tendremos que analizar y crear planes de acción primero para aquellos que sean más probables y más perjudiciales para nuestro proyecto. En el paso 4 tenemos que asignar un responsable a cada riesgo. Tenemos que ponerle cara a la persona que se va a encargar de ese riesgo si es que ocurre. Entonces, esto es muy recomendado porque si ocurre el riesgo, la persona encargada sabrá los pasos a seguir y se encargará de revertir esa situación. Pero claro, si no ocurre el riesgo, esa persona también tiene un rol, que es encargarse de vigilar si puede ocurrir ese riesgo y alertar ante el peligro de que ocurra. El paso 5 sería hacer seguimiento de esos riesgos, controlar que todo va correctamente durante el desarrollo. Recuerda que la gestión de riesgos es proactiva y no reactiva. Nosotros nos anticipamos al riesgo, no nos esperamos a que ocurra para luego pensar cómo actuar, sino que nos adelantamos a ese riesgo y eso ya lo llevamos pensado de antes, ¿no?
Entonces, lo suyo es que durante este seguimiento de los riesgos no perdamos de vista la lista de riesgos, esa base de datos donde tenemos registrados todos los riesgos. Que hablemos también con los responsables de cada riesgo para que nos actualicen el estado de cada uno de esos riesgos y que informemos al resto del equipo sobre la situación. Y el sexto y último paso sería analizar la respuesta que hemos dado ante un riesgo si ha ocurrido, ¿no? Entonces, si un riesgo ocurre, aplicamos el plan de acción que hemos pensado con anterioridad y que hemos acordado con el resto del equipo para mitigarlo y evaluamos si ha funcionado. Evaluamos el rendimiento de esa respuesta o de ese plan de acción. Pues hasta aquí este 21º episodio en el que hemos visto los pasos para implementar una correcta gestión de riesgos en nuestra empresa o nuestro proyecto. Muchísimas gracias por valorar con 5 estrellas y darme tu opinión sobre el podcast en la plataforma que lo escuches. Sobre el reto que os planteé la semana pasada de dejarme 30 valoraciones en Spotify, no sé cómo va, porque claro, los episodios los grabo con bastante antelación. Pero yo os doy mi palabra de que si hemos llegado a 30 valoraciones, empezaré a publicar 2 episodios por semana. Y respecto a las valoraciones en Apple Podcast, me encantaría seguir viendo desde qué ciudad me escucháis, escribiendo vuestra reseña y también poniéndome ahí lo que más os guste del podcast o lo que os gustaría que hablara o lo que queráis, vuestra opinión, lo que queráis. Están abiertas las reseñas para que me pongáis todo lo que queráis. Espero que os haya gustado y lo hayáis disfrutado tanto este episodio como yo preparándolo. Recordad que estamos en contacto a través del link que os dejo en la descripción, de mi LinkedIn, Javier Delgado Donoso, y de mi email, javier@organizatuproyecto.com. Hasta el siguiente episodio.